Shebra-bra-bras, ¿qué tal? ¿Estamos bien? ¿Mal? ¿In the middle? Bueno, en un vídeo reciente, básicamente comenté que ya había acabado el semestre. Así que voy a analizar los exámenes a los que me he enfrentado. Y los voy a analizar en el orden en el que los hice. El primero que hice fue el de matemática discreta, y tengo el examen aquí. Así que vamos a ver qué es esto, a qué me enfrenté. Wow. Yo llego ahí, ¿vale? Os voy a contar un poco mi experiencia. Llego ahí, hago una cola tremenda, y llego a la entrada de donde tenía que hacer el examen y me imprimen el examen, porque donde voy pues iba a hacer el examen 45.000 personas de 45.000 grados distintos y era aquello, vamos, muy surrealista. Total, me imprimen el examen, no sé qué, me lo dan, entro y a enfrentarme al examen, señores. Y digo, bueno, matemática discreta lo llevo bien, he hecho un montón de ejercicios en el libro, he hecho simulacros de exámenes de otros años, o sea, es que me la voy a sacar de una forma tremenda. Primer ejercicio, me quiero con cara de tonto, me ponen esta demostración de grafos que digo, ¿qué demonios? O sea, me cagué encima, señores. O sea, dije, ¿qué acaba de pasar? Claro, y dije, mira, ¿sabes qué? No pasa nada, vamos a la segunda pregunta. Pasé a la segunda pregunta. La segunda pregunta era muy fácil, era una pregunta de inducción. Como ya os he dicho en otros vídeos, a mí la cuestión de inducción se me hace muy fácil, la tengo muy trabajada. Vale, la pregunta dice así: sea Pn la propiedad 5 divide a n al cubo más 5n, demuéstrese que Pn se satisface para todo n natural. Hay varias formas de proceder. Yo lo hice por inducción, pero este es típico ejercicio de mi libro de matemática discreta y me imagino que el método que querían que utilizara, aunque son ambos métodos válidos, me lo contarán bien seguramente, es el método de utilizar las distintas particiones del conjunto de los naturales como las particiones módulo 6. ¿Qué significa esto? Significa que cuando divides un número entre 6, el resto te puede dar 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Todos los números naturales son o bien de la forma 6k, 6k más 1, 6k más 2, 6k más 3, 6k más 4, 6k más 5... Ya está, no hay más formas, porque si fuera 6k más 6, es k', donde k' es k más 1. ¿Entendéis la idea, no? Esto es cíclico. Por lo tanto, solo hay 5 tipos de números, bueno, 6 tipos de números, perdón, según esta partición respecto al tipo de resta que te puede salir en módulo 6. Y yo la verdad no me apetecía hacer ese método, así que utilicé otro método que es el método de inducción. Que el método de inducción es lo demuestras en 1 y demuestras que dado un n en el que se cumple, entonces se cumple en n más 1. Ahora vamos a ver cómo lo hice. El primer paso es demostrarlo en 1, es decir, demostrar que P1 es verdadero. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, simplemente subdividiendo n por 1. 1 al cubo más 5 por 1 es 6. Que obviamente 6 divide a 6, por lo tanto P1 es verdadero. Ahora veamos si la segunda parte del método de inducción se cumple. Esto es, si en Pn se cumple, entonces en Pn más 1 se cumple. Si Pn se cumple, entonces n al cubo más 5n es múltiplo de 6, es decir, n al cubo más 5n es igual a 6k para algún k entero. Veamos qué ocurre con n más 1 al cubo más 5 por n más 1. Esto lo podemos desarrollar y obtener este polinomio, que se puede separar en esta suma, en la suma n al cubo más 5n más 3 por n al cuadrado más n más 6. n al cubo más 5n, por la hipótesis de inducción, es 6k, donde k es un número entero. Luego, 6 es múltiplo de 6 y n al cuadrado más n es 2p, donde p es entero. Por lo tanto, ahora nos quedaría una suma de cosas que está multiplicada por 6, entonces podemos sacar factor común de 6 y bueno, hemos demostrado que P1 se cumple, ya que, obviamente, esto es múltiplo de 6, ya que tenemos un 6 multiplicando a un número entero. Pero bueno, aquí he metido un pequeño salto, ¿no? Porque ¿de dónde me he sacado que n al cuadrado más n es par? Es decir, que n al cuadrado más n es igual a 2p donde p es entero. Sencillamente, si n es par, entonces n al cuadrado más n nos quedaría 4k cuadrado más 2k, lo que también es par, porque podemos sacar fácilmente factor común de 2. Si n es impar, entonces al desarrollar nos quedaría esto, que también es par porque, de nuevo, podemos sacar factor común de 2. Por lo tanto, en cualquier caso, como n es par o n es impar, no hay otra posibilidad. En cualquier caso, n al cuadrado más n es par. Por lo tanto, ese paso está justificado y concluimos que la demostración es correcta y por lo tanto, si se cumple en Pn, se cumple en Pn más 1. Y por este efecto dominó, que es el método de inducción, concluimos que se cumple para todo número natural, como queríamos demostrar. La otro método sería básicamente lo que os comentaba antes, probar los 6 tipos de números en función de qué resto te da el módulo 6, sustituir sus expresiones, o sea 6k, 6k más 1 y tal, y ver que todas al desarrollarlas, el n al cubo más 5n, nos queda una cosa múltipla de 6. Pasemos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice así: hay dos números primos, x e y, tales que x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 180, o demuestre que no pueden existir.
No era difícil, era simplemente utilizar el algoritmo de factorización de Fermat. ¿Qué significa esto? Significa que x al cuadrado menos y al cuadrado, básicamente por productos notables, se puede reescribir como x más y por x menos y. Podemos llamar a x más y b a x menos y. Formamos un sistema muy sencillo y así podemos averiguar los valores de x e y en función de a y b. Como x más y por x menos y es igual a, habíamos dicho, 180, tenemos que a por b es igual a 180. Ahora, como a y b cumplen esta relación, porque son x más y x menos y x más y es igual a x menos y más 2y, ya que si a fuera par, entonces ocurriría esto y b sería par. Si a fuera impar, entonces ocurriría esto y b sería impar. En cualquier caso, ambos tienen la misma paridad. Entonces tenemos que buscar las factorizaciones de la misma paridad del número 180. Bueno, 180 es par, entonces si los dos factores tienen la misma paridad y el producto te tiene que dar par, obviamente los dos factores tendrán que ser pares, porque el producto de dos números impares es un número impar y solo pueden ser o dos impares o dos pares, por lo que he argumentado previamente. De esta forma, simplemente nos quedaría ya que lo que tenemos que buscar es hacer una tabla, ver todas las factorizaciones que tenga y sustituir en la formulita esta. Hice la tabla y vi que ninguna de estas x e y te daba un número primo. La respuesta sería no, no existe esa solución buscada. Y luego pasamos a la pregunta 4. Cuando llegué a la pregunta 4 yo realmente a primeras la hice mal y me quedé bastante rayado, porque yo dije, hostia, ¿esto a qué viene, sabes? Me pareció un poco más difícil que la pregunta 2 y pregunta 3, que eran prácticamente inmediatas y eran muy sencillas de hacer, pero la pregunta 4 tenía un poco de tela. Dice así: un palíndromo es una palabra que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, análogo a los números Capicúa. Vale, es como un número de Capicúa, pero en palabra. Vale, ¿cuántos palíndromos de 7 letras se pueden formar con un alfabeto de n letras? N mayor o igual que 5. Si en cada palabra una letra puede aparecer un máximo de 3 veces. 7 letras, un espacio de 7 letras. Y un alfabeto de n letras. Sabemos que la primera y la última posición pueden tomar ambos los n valores del alfabeto. No tenemos ninguna restricción de momento. Ahora, en cuanto a la segunda y la penúltima posición, diréis, ¿no pueden tomar cualquier valor del alfabeto? No, porque los valores que he tomado el primero, y por lo tanto también ha tomado el último, porque el primero y el último son iguales, no los puede tomar, porque si los toma también el segundo y el penúltimo, le habrían tomado 4 letras y sería más de 3, que es el máximo que pueden tener iguales, ¿entendéis? Entonces, con esto tendríamos que la primera y la última tienen n opciones. La segunda y la penúltima tienen n-1. La tercera y la antepenúltima tienen n-3. Claro, yo aquí dije, bueno, y la del medio tendrá n-4. Me quedé tan ancho y me fui a la pregunta 1 a rayarme el cerebro. Pues no, la del centro puede tener n opciones, porque puede ser igual a cualquiera de las otras. Porque, como hemos dicho, pueden haber máximo 3. Entonces, máximo 3 incluye el 3. Y ahí la iba a liar, pero luego lo corregí y me di cuenta y pues lo puse correctamente. Y eso sería, entonces tendríamos que serían n por n-1 y por n-2. Es decir, n al cuadrado por n-1 y por n-2. Finalmente volvemos a la pregunta 1. La pregunta 1 nos dice, sea G un grafo plano conexo con módulo de V, es decir, bueno, sí, módulo de V mayor que 2, donde V es el conjunto de vértices. Supongamos que G no existe ningún subgrafo isomorfo a K3. Demostrar que el módulo del conjunto de aristas es menor o igual que 2 veces el módulo del conjunto de vértices menos 4. Estuve rayándome mucho el cerebro, pensándolo muy fuerte. Tenía 2 horas para hacer el examen. Los otros los hice en 45 minutos. Estuve en la otra hora y cuarto prácticamente con este ejercicio. Pero no vaya a ser yo quien lo resuelva. Os paso con GeoGebraico. Bien, esto lo demostraremos por inducción, pero para ello deberemos entender lo que significan las hipótesis del enunciado. Las hipótesis que nos dicen de este tipo de grafos sobre los que vamos a demostrar esta propiedad de aquí, es simplemente que estos grafos han de ser conexos, planos y no tener ningún subgrafo isomorfo a K3. Vale, ¿qué significa que sea plano? Un grafo es plano cuando existe un grafo isomorfo a este grafo tal que ningún par de aristas se corten en un punto que no sea un vértice. Esto simplemente significa que el plano podemos distribuirlo de forma que no se corten las aristas más que en los vértices. Esto ayuda porque no se hace tan confuso el dibujo, porque ves puntos de intersección que no sabes si son vértices o no. No, ahora los puntos de intersección solo son vértices en uno de los isomorfismos, claro, porque podemos mezclarlo mediante isomorfismos, obtener un grafo equivalente en el sentido de isomorfo,
y que no cumpla esa propiedad. Por ejemplo, este grafo es plano, aunque no lo parezca, pero simplemente podemos aplicar lo que vendría siendo unos pocos isomorfismos y obtener este grafo que es isomorfo y es plano, por lo tanto el grafo inicial es plano. A partir de ahora, para representar los isomorfismos, utilizaremos su concepción geométrica, que es simplemente mover los vértices de forma que se mantengan las adyacencias. Es sencilla. Bien, pero ¿qué más tenemos? Tenemos también que el grafo tiene que ser conexo. Que un grafo sea conexo significa que entre cada par posible de vértices podemos llegar de un vértice a otro yendo mediante algún camino de aristas. Es sencillo. Es bastante lo que entenderíamos como conexo, que están todos los puntos conectados mediante aristas. No mediante una única arista, a lo mejor varias, pero hay un camino que los lleva de unos a otros. ¿Y qué más? También tenemos que no tienen un subgrafo isomorfo K3. Esto significa que no hay ninguna parte, no hay ninguna región de este grafo que tenga esta forma de lo que se conoce en teoría de grafos como un triángulo, que básicamente tiene forma de triángulo, aunque podría estar también curvado, entonces ya no tendría tanta forma de triángulo, pero seguiría siendo conceptualmente lo que en teoría de grafos se llama un triángulo, que es básicamente el grafo K3, el grafo de 3 vértices con la máxima cantidad de aristas posibles. Para hacer la demostración miraremos cuál será la máxima cantidad de aristas que puede tener un grafo con la cantidad de vértices dadas y que cumpla las condiciones indicadas inicialmente. Por ejemplo, para v igual a 3 es fácil de comprobar que obtendríamos este grafo, ya que si añadimos la única arista que podemos añadir sin que se pase a ser un multigrafo, obtendríamos que el propio grafo sería el grafo K3. Por lo tanto sería isomorfo K3 y por lo tanto tendría un subgrafo el mismo isomorfo K3. Entonces, sí, este sería el máximo en este caso. En el caso de v igual a 4, obtendríamos que este es el máximo, podéis comprobarlo fácilmente. Y en v igual a 5 sería este. Entonces ya hemos visto cuál es cada caso y ahora vamos a ir un poco más allá. Y supongamos que para algún v igual a n tenemos un grafo de esta estructura, es decir, con unas aristas cubriendo la parte más interior, digamos, un exterior, un interior, y como si se hiciera una frontera, las partes que van hechas por 4 vértices concretos, unidos todos por aristas. O sea, todos forman un camino de 4 aristas, un ciclo más bien. Perfecto. Entonces, ¿qué haríamos con esto? Pues lo que vamos a hacer va a ser mirar. Si colocamos un punto nuevo, lo podemos colocar en el exterior o en el interior. Si lo colocamos en el interior, no altera este tipo de estructura. Si lo colocamos en el exterior, entonces, para mantener que sea plano, imaginemos que este ya es la configuración plana en v igual a n, veamos qué ocurre en v igual a n más 1, entonces deberíamos unirlo justamente a 2 vértices de la parte exterior, pero que no sean adyacentes, ya que si son adyacentes obtenemos uno de K3. No podemos unirlo a ningún grafo interior porque entonces se cortarían 2 aristas distintas y sería un churro, básicamente, o sea, no cumpliría la propiedad de que sea plano. Pero este grafo, veamos que es isomorfo a un grafo de la forma anterior, por lo tanto concluimos que todos los grafos que cumplan las condiciones dadas tienen esta estructura. Al menos todos los que tengan v mayor o igual a 4, ya que en v igual a 4 esto se cumple. Sin embargo, en v igual a 3 no, entonces es como la excepción. Pero por el principio de inducción, como se cumple en v igual a 4 y en n, y si dado un n que se cumple en n más 1, por el principio de inducción se cumple en todo v mayor o igual a 4. El caso de v igual a 3 es trivial porque podemos comprobar que sí, efectivamente cumple lo que queremos mostrar, así que nos podemos olvidar de ese caso. Además, no solo hemos visto eso, sino también acabamos de ver que al poner un punto en el exterior, la cantidad de aristas que añadimos serán 2. Si colocamos un punto en el interior, crea una región de este tipo, una región en forma de cuadrado. Esto lo podemos demostrar fácilmente, ya que imaginemos que el interior del grafo está formado única y exclusivamente por regiones de este tipo para algún n. Esto se cumple en v igual a 4, de nuevo. Por lo tanto, podemos aplicar esa hipótesis, podemos utilizar esa hipótesis y ver si entonces se cumple en v igual a n más 1. Pues entonces, al colocar un punto caería en alguna de estas regiones, obviamente, porque solo existen este tipo de regiones. Entonces, al añadir la cantidad máxima de aristas posibles, obtendríamos de nuevo 2 regiones de este tipo, donde había una región, y el resto no se alterará de ninguna forma porque estaba en esa región, única y exclusivamente el punto. Por lo tanto, obtenemos de nuevo una estructura interior formada única y exclusivamente por este tipo de estructura. Por lo tanto, concluimos que para cualquier v mayor o igual que 4, el grafo máximo, el grafo con la cantidad máxima de aristas y que cumpla estas condiciones, tendrá efectivamente esta estructura de estar hecho de básicamente eso, ese tipo de grafo cuadrado. Porque ahora ya simplemente nos falta el último paso, que es que si colocamos un punto en alguna de estas regiones, porque de nuevo sabemos
que el grafo solo contiene este tipo de regiones, entonces o lo bajamos al exterior, que hemos visto que añade 2 aristas, o en interior, que quedarían estas regiones, y entonces lo máximo que podemos añadir son 2 aristas de nuevo. Entonces en cualquier caso se añaden 2 aristas en el caso máximo. Por lo tanto, concluimos que si se cumple en n, entonces en n más 1 tendrá como máximo otros aristas más que antes. Entonces cogemos la cantidad de aristas que tenía antes, le sumamos 2, al menor o igual, también le sumamos 2, y nos queda que es menor o igual que lo que vendría siendo n o igual a n más 1. Por lo tanto, concluimos que se cumple en general por el principio de inducción. Y concluimos, por lo tanto, que la proposición es verdadera y habríamos terminado la demostración. La demostración más complicada que había en el examen, la verdad. Y bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en algún próximo vídeo.